La sesión anterior, la sesión anterior estábamos conversando sobre los mecanismos alternativos de solución de controversia, ¿correcto? Estuvimos conversando sobre la conciliación, estuvimos conversando sobre el arbitraje. Entonces, les comentaba que en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro ordenamiento jurídico, no solamente existe el poder judicial, sino también tenemos mecanismos alternativos, ya sea autocompositivos, ya sea heterocompositivos, de solución de controversias. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Esa es la idea de conocer, en un caso concreto, dónde voy a solucionar mis controversias. ¿Ok? A ver, vamos a ver ahora entonces. Ya habíamos hablado qué es el arbitraje. Ok, todavía eso no definimos. Conclusión del proceso de conciliación. Ya, hablamos de las materias de libre disposición. Ok. Entonces, lo que ustedes tienen que conocer es cuando tengan un caso, tienen que revisar el contrato, ya sea el contrato comercial entre particulares o ya sea un contrato público donde participa el Estado. Cuando ustedes revisen ese contrato, ese documento, tienen que revisar la cláusula de solución de controversias, que está en el contrato. Doctor, pero hay casos donde no hay cláusula. Entonces, si no hay cláusula, te vas a la vía ordinaria, que es el Poder Judicial. Profesor, no quiero irme al Poder Judicial. Entonces, antes de firmar un contrato, tienes que pactar un convenio arbitral. ¿Correcto? Pero si ya te trae tu cliente, seas como procurador público, seas como abogado, como persona natural, jurídica, cuando tengas un conflicto, cuando tengas un problema, tienes que revisar el contrato para determinar dónde vas a solucionar ese conflicto, esa controversia, ese problema. Porque es importante conocer dónde vas a resolver tu controversia, porque dependiendo de la cláusula que has pactado, tal vez has pactado el trato directo, luego la conciliación, luego el arbitraje, o no has pactado nada y te vas al Poder Judicial. En ese contexto, como buenos abogados, siempre tienen que saber dónde van a solucionar sus controversias. Explicarle a tu cliente dónde quieres resolver tu controversia. ¿Ok? ¿Dónde vas a querer resolver tu controversia? Los pro y contra de resolver tu controversia en un arbitraje, por ejemplo. Los pro y contra de resolver tus controversias en una conciliación. Los pro y contra de resolver tus controversias en el trato directo. Eso es lo que tú tienes que evaluar y explicar al momento de darle a conocer a tu cliente que te está pagando porque le estés redactando, elaborando un contrato o revisando un contrato. Tú tienes que explicarle por qué sí te tienes que ir a un arbitraje, por qué no te tienes que ir a un arbitraje. Esa es un poco la idea. Entonces, para cerrar el tema de la conciliación, tú inicias una conciliación, recuerda, por las materias de libre disposición. Lo que tienes que revisar es puntualmente en qué centro de conciliación vas a iniciar tu proceso. Ya hemos señalado que tienes que buscar un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Acto seguido vas a presentar un escrito de invitación de inicio de conciliación. Eso es lo principal que tienes que realizar. Dentro de esa invitación
tú tienes que indicar cuáles son los puntos que tú quieres conciliar, cuáles son tus pretensiones, materia de conciliación. El conciliador lo que va a hacer es calificar. Va a calificar y va a decir si admites y cumples todos los requisitos y si estás indicando que tu materia de invitación es una materia de libre disposición, el conciliador le va a notificar a tu contraparte y va a citarlo a una audiencia, a una primera audiencia de conciliación. En esa primera audiencia puede haber un acuerdo, no puede haber un acuerdo, puede haber un acuerdo parcial o simplemente la parte invitada no asiste. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en las conciliaciones donde participa el Estado? Asiste el procurador y el procurador en la primera audiencia indica que no tiene el expediente, que recién le han indicado que tiene un proceso de conciliación y solicita una reprogramación. Va a la segunda conciliación, ya un poco con conocimiento del caso, y lo que traslada a la contraparte es que no tiene una autoritativa que le permite arribar a una conciliación. ¿Cómo termina ese proceso? Con un acta de no acuerdo y se cierra la conciliación. Puede pasar lo contrario, que hay un acuerdo parcial y también se concluye el proceso de conciliación y esa acta tiene la calidad de cosa juzgada. Simplemente se tiene que cumplir. Doctor, ¿y qué pasa si ya llegué a un acuerdo, de mutuo acuerdo, ya hemos conciliado y una de las partes no cumple el acuerdo? Te tendrías que ir a un proceso de ejecución y decirle al juez, ordénale que cumpla. Ya tienes el derecho, únicamente vas a acudir a un juez para que exija el cumplimiento de ese acuerdo conciliatorio. Ejecución del acta de conciliación, así es, mi estimado Juan. Vas a ir a un juez y le vas a decir, señor juez, hemos conciliado, no quiere cumplir, estoy demandando para que ejecutes eso. Y el juez va a ordenar, va a disponer, ¿correcto? No debería pasar porque si tú ya has arribado a un acuerdo es porque justamente hubo una negociación previa, hubo una conversación, han llegado a un punto medio, han definido los plazos, no debería pasar. Simplemente se debería respetar ese acuerdo y cerrar el proceso conciliatorio. ¿Ok? Ya hemos señalado en la clase anterior por qué las personas no conciliamos. Porque la conciliación es económica, es un proceso rápido, se promueve una cultura de paz, pero ¿por qué no hay conciliación? Sobre todo en las conciliaciones donde participa el Estado. Y habíamos indicado, entre otros factores, que las personas creen tener la razón. Si te han resuelto el contrato, el funcionario o la parte que te resolvió ese contrato está convencida que ha hecho y actuado de manera correcta. Entonces, no va a aceptar ningún acuerdo, no va a decir, vamos a conciliar, etc. Si te ha aplicado penalidades, esa parte va a creer y estar convencida que te ha aplicado penalidades y de acuerdo a ley, de acuerdo al contrato. Tú por la otra parte vas a decir no, que las penalidades no están bien aplicadas, etcétera, etcétera. Entonces nunca van a arribar a una conciliación o un acuerdo. ¿Cómo va a terminar? Falta de acuerdo, entonces nos tendremos que ir a otra vía a solucionar nuestras controversias. El Estado, más o menos, de un 100% de casos o de cada 5 procesos de conciliación, lleva a un acuerdo de solamente un acuerdo parcial o total dentro de un proceso de conciliación.
El Estado no concilia, ¿ok? No concilia por diferentes factores, porque no hay una ley especial en materia de conciliación en contratación pública, eh, la autoritativa no se gestiona dentro de los plazos, el procurador tiene limitaciones al momento de conciliar, a veces hay un problema en el presupuesto, por más que quieran conciliar no sale la autoritativa, no sale el presupuesto. También hay miedo, hay un temor de que si el funcionario firma un acta de conciliación, se le inicia un procedimiento administrativo sancionador disciplinario o peor aún, un proceso penal donde la Contraloría o a veces el control institucional le indica o le imputa presuntos actos de corrupción. Entonces, hay diferentes factores por qué el funcionario o el Estado no concilia. La idea, al menos, de la ley de contratación pública es que el Estado realice un análisis costo y beneficio, que le permita no llegar a un arbitraje, sino arribar a un acuerdo y solucionar sus disputas en la conciliación. Pero no siempre es así, ¿ok? No siempre es así. En el ámbito privado hay mayor predictibilidad de arribar a un acuerdo, pero va a depender mucho de las partes, de los abogados, eh, del conciliador, a veces en exhortar a las partes que arriben a un acuerdo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí ya vimos la conciliación, que es un mecanismo autocompositivo, ¿ok? De solución de controversias. El conciliador, ojo, no resuelve, ¿ah? Simplemente a través de sus técnicas que ya hemos conversado, puede exhortar a las partes a que arriben a un acuerdo. Pero va a depender exclusivamente de las partes si llegan a un acuerdo o deciden acudir a la instancia correspondiente, ya sea el Poder Judicial, ya sea el arbitraje. ¿Correcto? Eric, buenas noches. Bueno, doctor, una pregunta. ¿El juez de paz normalmente no letrados también cumple con función de conciliadoras? Sí, también. Sí, también. También. También puede cumplir esa función. ¿Están en la misma línea o uno de ellos tiene más credibilidad que otro? Está en la misma Consulta. línea. O sea, que tú vayas a un centro de conciliación, no sé, el que tú quieras, tiene la misma validez. Pero recuerda, mi estimado Eric, que tienes que verificar como usuario que ese centro de conciliación tenga su resolución de autorización del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Eso es lo único. Si tú ya corroboras que sí tiene, vas al siguiente paso y únicamente haces tu proceso en ese centro de conciliación. ¿Ok? Porque, no, porque normalmente creo que cuando hay un accidente de tránsito suelen conciliar en juez de paz, ¿no? Es lo que más o menos por donde yo vivo sucede. Y Es lo usual, pero es que ahí tienes que ver qué tipo de materias le vas a llevar, ¿no? Si tú estás hablando de qué materias, por ejemplo, estás hablando. de un accidente vehicular con víctimas en riesgo, por ejemplo, Ya. Bueno, ahí especializado. tienes que ir a un juez de paz porque acuérdense las materias de libre disposición que hemos visto en materia de conciliación. Generalmente la conciliación y dentro de la ley, dentro del marco legal, lo que buscas es conciliar materias de libre disposición que tienen carácter patrimonial. Y aquí están, hemos revisado los temas de libre disposición que hay en temas de familia, en temas civiles, liquidación de sociedad de bienes, pensión de alimentos, reducción de aumento de pensión, exoneración de alimentos, tenencia. Entonces, el tema que tú señalas a nivel de conciliación no la va a ver un conciliador, porque no está dentro de la ley
que establece cuál es el marco de los bienes de libre disposición. Entonces, si no está, toca ir a un juez, ¿correcto? Pero recuerden algo, tanto en el poder judicial, un juez, o en un arbitraje, un árbitro, existe y hay una etapa de conciliación, ¿ok? Eso ténganlo presente también. Jean-Pierre Miguel, buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, sí, Ah, ya. sí. Doctor, el juez letrado, no, perdón, el juez no letrado, el juez de paz, ¿podría negarse a conciliar, por ejemplo, la posesión de una propiedad y derivarlo a la región o a su provincia más cercana? Es que depende de la competencia, ¿no? Si el juez es competente, no tendría por qué no admitir un proceso de conciliación, ¿no? Pero si obviamente Pero, no es competente, la va a derivar. ya, o sea, es opcional para él, no es una obligatoriedad que lleve la conciliación por una de las partes, obligando a la otra parte a no reconciliar. No tiene que ver básicamente su competencia el juez. Tiene que ver su competencia. Así es. Pero no merita el juez de paz no podría meritar una sanción o un trámite administrativo que sancionador para el juez de paz, que no admita la conciliación por simplemente no estar en la capacidad de poder hacerlo, ¿cierto? Si tú quieres denunciar a un juez que para ti no ha cumplido sus funciones o está cometiendo alguna irregularidad, puedes formular una queja contra el juez ante el OCMA, ¿no? Y ahí es donde le van a iniciar un proceso sancionador y se va a determinar si es responsabilidad o no. Pero tendrías que analizar cada caso en concreto si ese juez ha vulnerado o no alguna ley o ha cometido alguna irregularidad, ¿no? ¿Qué es lo que tú más o menos planteas? Ya, Ok. gracias. Doctor. Andrés, buenas noches. André, Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. buenas noches. Doctor, yo tengo una pregunta. En materia civil, cuando se trata de, bueno, se ha conocido que uno de los asuntos conciliables es el desalojo, ¿no? Y cuando se trata de un desalojo por ocupante precario y de repente no existe un contrato, ¿se puede conciliar o ya se tiene que ir a una vía judicial, a la vía judicial, ¿no? Conciliar, conciliar. Si no, el juez te va a decir falta de legitimidad para obrar. Es más, te podrían plantear una excepción y te pueden decir falta de legitimidad para obrar. Anda, agota, no has agotado la conciliación porque la ley de conciliación te dice que si es una materia de libre disposición, el desalojo, como lo vemos en pantalla. En materia civil está la reivindicación, pago de mejoras, el tema de otorgamiento de escritura pública, indemnización, desalojo, etcétera. Entonces, mientras esté en la ley que tú puedas conciliar, tú tienes que agotar la conciliación. Porque si tú te vas de frente al juez, el juez te va a decir, ok, tienes un tema de desalojo, pero ¿has agotado la conciliación? No, señor juez, estoy viniendo de frente a usted. Vaya a improcedente su demanda, vaya a conciliar. Entonces tú tienes que revisar. ¿Qué ley? La ley de conciliación. En la ley de conciliación está establecido cuáles son las materias conciliables. ¿Qué se puede conciliar? ¿Qué no se puede conciliar? Si tú ves, como lo estábamos estudiando en la sesión anterior, las materias de libre disposición y está, por ejemplo, el caso que tú planteas, el desalojo, tienes que agotar la conciliación. Luego, si no hay acuerdo, pero a veces se molesta, ¿no? Pero ¿para qué voy a irme a una conciliación si al final yo sé que ese mi inquilino es don Ramón, no va a querer pagarme? O sea, estoy perdiendo el tiempo, dinero, pero es una formalidad que exige la ley. Correcto, de lo contrario tu demanda la van a declarar improcedente. Así que tienes que agotar. ¿Ok, André? Ah, ya, doctor. Sí, entendido, doctor. Muchas gracias. Ok, entonces ahí cerramos la conciliación.
¿Estamos claros con la conciliación? Dedito arriba, a ver si están de acuerdo. Estamos claros, corazoncito en la pantalla, ahí está el dedito, el corazón. Ya, ahora sí. Entonces, ¿estamos claros? Sigamos entonces. Ahora, ya que hemos hablado de la conciliación, ahora vamos a hablar del arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? ¿Ya? ¿Qué es el arbitraje? Entonces, un poco para redondear la idea, ustedes no solamente tienen que ver que solo existe el Poder Judicial como jurisdicción para administrar justicia, no. Está la conciliación, está el arbitraje, entonces son mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Qué recomiendo? Les voy a decir al final, ¿qué recomiendo en un contrato? Hay que establecer alguna cláusula tipo, alguna cláusula escalonada, cómo tengo que pactar dentro de mi contrato este mecanismo de solución de controversias. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Al final se los digo, ¿ok? Entonces, ¿qué es el arbitraje? ¿Alguna idea? ¿Han escuchado de arbitraje? ¿Algo? ¿Qué se les viene? A ver, en el chat. Analí, buenas noches. A ver, ¿qué es el arbitraje? Es un medio de solución de controversia, doctor, que tendría una condición jurídica y que al emitir su decisión no podría ser ya materia de incumplimiento y de inobservancia, o solamente podría ser materia de un recurso de anulación. Ok, es inimpugnable. Ok, bien. Gracias, Analí. Entonces, el arbitraje es el mecanismo alternativo al Poder Judicial, heterocompositivo, porque va a haber un tercero llamado árbitro que va a ponerle fin a la controversia a través de un laudo arbitral que tiene la calidad de cosa juzgada y no se puede apelar. Contra lo resuelto por el árbitro, ya solamente queda el cumplimiento de esa decisión. Ya no queda el tema de la apelación, reconsideración, no. Se tiene que cumplir la decisión del tribunal arbitral. Hay diferentes tipos de arbitraje en el Perú. Tenemos el arbitraje comercial, el arbitraje de consumo, ante Indecopi, el arbitraje en su salud, en materia de salud, el arbitraje comercial para temas civiles, el arbitraje internacional en contratos, pueden ser bilaterales de inversión, los arbitrajes en contratación pública que se dan en el marco de una ley especial, los arbitrajes de inversión. El caso de la Municipalidad de Lima son arbitrajes en materia de contratación pública. Eso se conoce como arbitrajes de inversión. La mayoría de ellos porque son contratos públicos donde hay un acuerdo bilateral de inversión. No se aplica la ley de contrataciones del Estado, por ejemplo, en alguno de ellos. Se aplica otros tratados internacionales y obviamente cuando tú vas a iniciar un arbitraje no estás hablando de un arbitraje doméstico, estamos hablando de un arbitraje internacional de inversión. ¿Ok? Una de las partes es el Estado, otra de las partes es un inversionista del extranjero. ¿Ok? Hay fondos públicos, hay una finalidad pública. Entonces, nuestro país, el Perú, se ha ido especializando en materia de arbitraje. ¿Correcto? Y lo que más se arbitra en el Perú, a ver, les pregunto en el chat, ¿qué se arbitra más en el Perú? ¿Arbitrajes comerciales entre particulares o arbitraje en contratación pública? A ver, ¿qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? ¿Arbitrajes en contratación pública, o sea, donde participa el Estado, o arbitrajes entre privados, entre comerciales? ¿Qué creen que ustedes arbitran más en el Perú? Porque el Perú tiene diferentes arbitrajes, ¿ah? Público, creo.
público. ¿Por qué crees que es público, mi estimado Fran? Es que con un privado Ujú. tú tienes más libertad contractual, pero el Estado estás más limitado por la ley y las normas. Entonces yo Ya. puedo, por ejemplo, en un privado renunciar hasta incluso a una ganancia porque es mi derecho, o sea, porque tengo interés, pero el Estado no, va a tener un tema de auditoría y control interno que va a siempre generar que para que se resuelva esto tiene que ser en las normas y en la forma que establece el reglamento y te lleva a pasar el arbitraje, ¿no? O a los juicios, ¿no? En caso extremo. Entonces uno está limitado, ¿no? Es más conflictivo, en otras palabras, el trato con el Estado que entre particulares que pueden arreglar finalmente, aunque sea de trato, ¿no? Directo, ¿no? Ok, ok, interesante la reflexión. A ver, ¿qué opina Giuseppi? Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Lo que Giuseppe? pasa es que en el Estado muchas veces, cuando se arman los requerimientos para obras, para adquisición de bienes o servicios, no se arman de la manera correcta, por lo tanto se formulan contratos con vacíos, se podría decir tanto legales, pero más de medición o de precisión, de especificaciones técnicas o términos de referencia, lo que genera que haya problemas durante la ejecución contractual y se lleva a arbitraje estos casos. Ok, gracias. Analí, a ver, Analí. Yo también pienso que las entidades del Estado, las entidades públicas, como usted mencionó, solamente un 2% llegan a conciliar y la mayoría de los funcionarios que están en la facultad de tomar alguna decisión para llegar a un acuerdo y evitar ya todos los gastos procesales o costas y costos, más los intereses legales en caso de que ganaran, Mm. perdieran. No, creo que más es por un tema de la Contraloría, ¿no? Porque siempre les observan y la mayoría de veces ningún funcionario llega a un acuerdo. Entonces sí o sí se van a un arbitraje. Ok, ya. Les voy a decir. Profesor, también Ajá. creo que como a nivel nacional el que compra más, contrata más bienes, servicios, obras, o sea, bueno, el que necesita satisfacer, ¿no?, la necesidad de la población es el Estado, ¿no? École. Esa es una de las principales razones por qué el Perú arbitra mucho. Si ustedes analizan el derecho comparado, si ustedes analizan el derecho comparado, van a ver que otros países no tienen muchos arbitrajes, así sea el Estado, ¿ah? Chile, Argentina, Bolivia, los que ustedes quieran, países vecinos, no tienen muchos arbitrajes. Y se preguntarán, ¿y por qué no tienen muchos arbitrajes? ¿Cuál es el problema? Es que tienen diferentes regulación. En el Perú, desde la primera versión de la Ley de Contrataciones del Estado, año 98, ¿ok? Año 98, en el gobierno de Alberto Fujimori, que modifica la Constitución Política del 93, en esta primera versión de la Ley de Contrataciones, como era parte del proyecto y de seguir el diseño de las inversiones, lo que buscó la ley es apartarse del Poder Judicial de Perú. O sea, el propio Estado, por decisión propia, dijo, no, en los contratos públicos de bienes, de servicios, de obra, no me voy a ir a solucionar las controversias en el Poder Judicial peruano. No, porque no hay confianza. Eso no le genera confianza a los inversionistas. Entonces, lo que dijo la primera versión de la ley de contrataciones es, el Estado renuncia al Poder Judicial y va a solucionar sus controversias en una conciliación o en un arbitraje. Así lo dijo. Entonces, por imperio de la ley, el propio Estado manifestó su voluntad de decir, no me voy a ir al Poder Judicial, sino me voy a ir a la conciliación, me voy a ir a un arbitraje en controversias en contratación pública, donde el Estado es parte, donde hay fondos públicos, donde hay un interés general en bienes, servicios, obras, consultorías. Entonces, como ya teníamos la ley especial que nos decía dónde debemos solucionar nuestras controversias, ¿quién es el gran consumidor del Perú?
El propio Estado. El propio Estado firma miles de contratos en sus más de 3.000 entidades públicas, firma contratos en bienes, en servicios, en obras, en consultoría. Así como firmas miles de contratos al mes, vas a tener cientos de arbitrajes. Solamente el MTC, ya habíamos comentado, que tiene más de 850 arbitrajes en giro. ¿Ok? Entonces, ¿se arbitra mucho temas de contratación pública? Sí, por las razones que ya hemos indicado. En cambio, el privado también podría irse a un arbitraje. Por eso a mis alumnos yo les digo, cuando ustedes sean abogados y redacten un contrato, ustedes tienen que proponerle a su cliente, ¿dónde quiere solucionar tu controversia? Yo les pregunto, estamos hablando de un arbitraje comercial entre particulares, imaginemos compra y venta. Ustedes van a hacer un contrato de compra-venta, van a vender su vaca, su chanchito, su auto, su departamento, su terrenito, etc. O van a comprar en viceversa. Ese contrato, ¿qué cláusula de solución de controversia le pondrían? A ver, escriban en el chat. ¿Arbitraje o poder judicial? ¿Dónde se irían? ¿Dónde recomendaría? A ver. ¿Dónde cree? Arbitraje. A ver, Rafael, buenas noches. Buenas noches. Arbitraje sería, ¿no? ¿Por qué? Para que no vaya al Poder Judicial, porque si no aparece ese arbitraje o convenio arbitral, ese convenio entre los dos, directamente iría al Poder Judicial. Ok. Ya, pero digamos, no quisiera recomendar, o si tú firmas, antes de firmar un contrato de compra y venta, Rafael, tú no pactarías irse al Poder Judicial. No, lo más rápido sería, primero podría ser conciliación, Ya, luego sería arbitrar, ya por último, ya pues, pero si es arbitrar, ya ahí se soluciona, ¿no? correcto. Correcto. Como dice Eva, es más rápido. Es más rápido el camino del arbitraje. Y ustedes tienen que saber que frente al Poder Judicial, el arbitraje va a ser más eficiente y eficaz. Entonces, ya hemos definido qué es el arbitraje. Ahora vamos a ver cuáles son los beneficios que ofrece el arbitraje. A diferencia del Poder Judicial, porque pregunta de examen, señale 5 diferencias entre el arbitraje y el Poder Judicial. Haga un análisis costo y beneficio de por qué solucionar tu controversia en un arbitraje o solucionar tu controversia en el Poder Judicial. Análisis costo y beneficio. El arbitraje, a diferencia del Poder Judicial, en el arbitraje, las partes, seas demandante, seas demandado, designan a sus árbitros. Fíjense, ¿ah? En un arbitraje, las partes designan a su jurado, a los árbitros, a los que van a resolver la controversia, a los que van a decidir el futuro de su controversia. En el Poder Judicial, tú no eliges al juez te lo imponen, ¿no? Por eso nos preguntan como abogado, y doctor, ¿vamos a ganar este caso? Depende. ¿De qué depende, doctor? ¿De qué juez te toca? Porque el juez del juzgado número 1 tiene este criterio. El juez del juzgado número 2 tiene otro criterio. Sobre el mismo caso, ¿ah? El juez del juzgado número 3 tiene otro criterio. Entonces, no sé. Depende a qué juez caiga. Porque cada uno tiene su diferente interpretación. ¿Ok? Entonces, tú presentas tu demanda en el Poder Judicial por mesa de partes y luego te enteras en qué juzgado ha caído tu expediente y qué juez va a resolver. Y eso, efectivamente, te limita. Te limita de decir,
ante quién voy a resolver mi controversia. ¿Ok? Yo no sé en el Poder Judicial si ese juez que me están designando ha estudiado, tiene especialidad, es experto, cuántos casos ha resuelto. No sabes. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta ahí? Corazoncito si me siguen. En esa línea, un ratito, Rafael. En esa línea, el arbitraje, a diferencia del Poder Judicial, sí te ofrece que las partes elijan y designan al árbitro que quieran que resuelva sus controversias. Es decir, si yo, como parte demandante, imaginemos que tenga un tema de penalidades o un tema de, incumplimiento de pago. Ese es un tema civil, ¿correcto? ¿Voy a designar un árbitro especialista en derecho penal o un árbitro especialista en derecho civil? ¿Qué opinan? ¿Civil o penal? ¿O un árbitro especialista en laboral? Obviamente que voy a tener que designar un árbitro especialista en civil, porque ha visto temas respecto a obligaciones, incumplimiento de pago, etc. Es lógico, ¿no? Voy a designar tal vez a un profesional que sea no solamente abogado, sino también que tenga años de experiencia, que tenga maestría, que sea docente. O sea, la ley de arbitraje te permite y te faculta designar libremente quién va a resolver tu controversia. Eso es importante. Eso es importante. Rafael, ¿querías comentar algo? Sí, precisamente la mayoría de los contratos que se hacen, yo creo que los abogados que lo redactan no toman en cuenta esto, no ponen ahí arbitraje, no ponen no lo asesoran al cliente dirigiéndolo al arbitraje, no lo hacen, son pocos. Yo creo que esos pocos generalmente son los que son árbitros, pero los que no lo son tratan de dirigirlo a un juicio, porque ellos quieren ir al juicio, o sea, ellos van por su lado, o sea, nunca van por el lado del cliente, ¿no? Ya también, pero aquí has tocado un factor por qué el arbitraje comercial en el Perú no despega, porque si alguien les explica así los pro y contra del arbitraje versus el Poder Judicial, con manzanitas, y le vas a decir, oye, antes de firmar este contrato de compraventa, de alquiler, el contrato que ustedes quieran, ¿quieres irte por el camino del arbitraje o quieres irte al Poder Judicial? La pregunta de cajón que siempre te hacen es, ¿cuánto tiempo dura un arbitraje? ¿Cuánto tiempo dura el Poder Judicial en resolver mis controversias? Y lamentablemente, tú sabes, todos sabemos, que el Poder Judicial para resolver una controversia se demora hasta tener una sentencia con calidad de cosa juzgada, puede demorarse tranquilamente 5 años, 10 años, dependiendo de la carga procesal de cada juez. Entonces tú dices, oye, quiero desalojar a alguien y me voy a demorar 5 años, 10 años en desalojarlo. ¿No hay otra vía más rápida? Entonces, ahí obviamente tú le tienes que explicar, sí tenemos otra vía, el arbitraje. ¿Cuánto te demoras en un arbitraje? Te puedes demorar 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, es el estándar para tener un laudo arbitral. Y ese laudo, esa decisión es inimpugnable. Entonces, otro beneficio del arbitraje frente al Poder Judicial es la celeridad. Pero volviendo a lo que señalaba Rafael, ¿por qué no despega los arbitrajes comerciales? Justamente porque hay desconocimiento de los abogados. En pregrado no los capacitan en temas de arbitraje. Ustedes tienen la suerte de estudiar arbitraje. No todos
los estudiantes de Derecho han estudiado arbitraje. Yo, por ejemplo, no estudié arbitraje en pregrado. ¿Ok? Entonces, ese es un problema. Entonces, tú piensas como abogado que solamente existe el Poder Judicial. Grave error, ¿no? Pero cuando llevas un curso del arbitraje, bueno, listo. A los civilistas los deberían obligar a que lleven el curso de arbitraje. Porque ¿quiénes son los que redactan los contratos? Los civilistas, ¿no? Y son pocos los civilistas que conocen el arbitraje. Los civilistas son buenos para redactarte cláusulas, penalidades, obligaciones, contraprestaciones, que está bien, pero tú tienes que ver y decirle a tu cliente, antes de firmar este contrato, si eventualmente en el futuro, Dios no quiera, pero tenemos una controversia, ¿dónde vamos a solucionar ese conflicto? ¿En el Poder Judicial o en el arbitraje? Entonces tú le tienes que asesorar eso. Pero como los abogados no han llevado ese curso o se han dormido en la clase, obviamente que no van a redactar esa cláusula. Y es por eso que el arbitraje comercial no despega. No despega. Hay otros mitos, que el arbitraje es caro, que los centros de arbitraje son caros, a ver, ¿qué otro mito han escuchado? En los arbitrajes en contratación pública el Estado siempre pierde. He tenido malas experiencias designando al árbitro, pero ¿quién designa al árbitro? ¿Quién designa al árbitro? ¿El Espíritu Santo o las partes? Son las partes. Uno mismo. Uno mismo. Entonces, ¿por qué te quejas de que has tenido un mal laudo, que no has sido motivado, que no la pasaste bien en ese arbitraje? Si al final el que ha organizado esto, el que ha designado a los árbitros eres tú. Hay un media culpa. ¿Quieres tener un buen arbitraje? Designa bien a un tribunal arbitral, ¿no? Pero ahí ya vamos a ver más adelante cuáles son los temas de fondo que a veces pasan o creen las partes al momento de designar al árbitro. Fidel, buenas noches. A ver, primero Fidel y luego Jean-Pierre, ¿ya? Fidel, a ver, ¿tenías dudas? Sí, doctor, buenas noches. Doctor, en el caso, justamente iba a comentar el caso, la diferencia entre el Poder Judicial y el arbitraje. Efectivamente, hay un tiempo abismal. Mi duda es, ¿hay la posibilidad de que, habiendo ya habido un expediente en el caso del Poder Judicial, por el tema del tiempo, se pueda seguir, en este caso, otro expediente en el arbitraje, o tiene que terminar el trámite ahí en el Poder Judicial? O sea, para que tú inicies un arbitraje, ¿tienes que agotar el Poder Judicial? Sí, doctor. No. O sea, mi estimado Fidel, tú no puedes irte primero al Poder Judicial y luego te vas al arbitraje. O viceversa, tú no puedes irte al arbitraje y luego te vas al Poder Judicial. No funciona así. O bien escoges irte al arbitraje o bien escoges el Poder Judicial. Es uno. No es que Pero, aquí... doctor, ¿Ah? disculpe que lo corte, pero en el caso, como usted dice, por el tiempo, ya está un año mi proceso. En este caso, ¿cuál sería el procedimiento para que el trámite, en este caso, sea más de celeridad? Que eso pasa generalmente en el Poder Judicial. Y si el juez se demora 2 años, 5 años, tú elegiste ese camino. ¿O alguien te obligó a irte al Poder Judicial? Claro. Entonces la única opción es que termine mi proceso no en el Poder Judicial. En el Poder Judicial, y te guste o no la sentencia del juez, en el Poder Judicial la cumplas. Ya no vas a ir que, perdí mi caso en el Poder Judicial, ahora sí me voy al arbitraje. No. Aquí no funciona como 2 mujeres un camino. O escoges a una, o escoges a la otra tóxica. Es una. Te la juegas. Así que para bien o para mal. Pero tienes que ir ahí. La idea es establecer en tus contratos
cláusulas escalonadas, ¿no? Donde tú puedas jugar con el trato directo, con la conciliación, y después de la conciliación elijas en tu contrato, ¿quiero pactar arbitraje o quiero irme al Poder Judicial? Entonces, yo siempre les voy a recomendar el arbitraje, porque un arbitraje dura 6 meses, un año, como máximo, y ya tienes, el laudo tiene la calidad de cosa juzgada, ya no se puede apelar, se respeta, se ejecuta a partir del día siguiente que te han notificado ese laudo. Es como si el laudo es como si fuera un cheque. Si el tribunal arbitral dice págale a Fidel 1 millón de soles, eso se cumple, vas y lo cobras, ya no discutes fondo. En cambio, si tú tienes tu sentencia en primera instancia, el juez después de 10 años sentenció y dijo páguenle a Fidel 1 millón de soles, ¿qué va a hacer la otra parte? ¿Qué crees que haría Fidel si has perdido? ¿Qué vas a hacer? Va a apelar. Va a apelar. Va a apelar. Así sepa que va a perder, te va a apelar. Apelo porque apelo. Te apelas. Sube a un juez de segunda instancia, a la sala superior. Y ese proceso va a demorar en resolver tu apelación 2 años, en el mejor escenario. Y si gano, si me confirma el juez de segunda instancia, me da la razón otra vez, el otro pata, la parte vencida, va a interponer un recurso extraordinario de casación. Otros 2 añitos más. Entonces, Fidel, cuando ya logre cobrar, ya por eso lo pasas a tus herederos, pues. Porque tal vez no veas ese dinero. Entonces, lo que tú quieres, tienes que analizar para los que dicen, no, pero el arbitraje a veces es costoso, doctor. Yo he visto que centros de arbitraje cobran entre 15.000 soles, 20.000 soles, dependiendo de la cuantía. He visto que árbitros cobran entre 20.000 soles, 50.000 soles. Los casos de arbitraje Odebrecht, los árbitros cobraban en honorarios más de 1 millón de soles. Porque obviamente sus contratos eran de más de 50 millones de soles. ¿Me siguen? Si tú tienes un arbitraje de 20.000 soles, obviamente no te van a cobrar así, ¿no? Te van a cobrar proporcional. Por eso tú tienes que revisar cuál es la tarifa de ese centro de arbitraje. Los centros de arbitraje tienen una tarifa, dependiendo a la complejidad, dependiendo a la cuantía de la controversia. Doctor, ya me animé a ser árbitro. ¿Cómo es el negocio? Quiero abrir mi centro de arbitraje. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante que ustedes tienen que saber es que tienen que evaluar costo y beneficio. Y recuerden siempre, el tiempo vale más que el dinero. En el litigio es así. Por eso tú pagas un peaje, vas por una vía expresa y llegas rápido a tu destino. Pero si no quieres llegar y no quieres pagar, bueno, date toda una vuelta, llega en 3 horas a tu destino. Depende de ti. ¿Quieres que tenga una deuda, doctor? Me deben medio millón de soles. Ok, ¿quieres irte al Poder Judicial y litigar 10 años? Y a ver si en 10 años tienes dinero o no. O quieres irte a un arbitraje, pagarás más tal vez. Pero esto lo resolvemos más rápido, en 1 año o menos de 1 año. Costo, beneficio. ¿Ok? A ver, ¿quién más? Jean-Pierre. Buenas noches, a ver. Doctor, buenas noches. El arbitraje lleva de por medio una cláusula, me indicaba en un contrato. ¿Nos va a explicar los modelos de contrato en donde específicamente se puede decir que las controversias que pueden existir no en el mismo se lleve por un tema de arbitraje y no por el Poder Judicial? Si te refieres a cómo redactar un convenio arbitral, si les voy a enseñar eso. Claro, un convenio arbitral y también en el contrato para que se estipule que ante cualquier controversia se lleve la vía arbitral. Claro, sí. Cuando lleguemos al tema de convenio arbitral, les voy a poner modelos de cómo redactar cláusulas en su propio contrato donde van a solucionar sus controversias en un arbitraje. ¿Ok?
Eso es para que lo pongan, copien y peguen nada más. Pero ustedes siempre tienen que apostar por el arbitraje, ¿ya? Luego no estén quejándose, doctor, me estoy volviendo viejito en un proceso judicial. Te lo dije. Porque ¿quién de ustedes no va a firmar mañana más tarde un contrato de compraventa? ¿Quién de ustedes mañana más tarde no va a firmar un contrato de arrendamiento? O cualquier tipo de contrato. Si le quiero prestar a mi vecino dinero, contrato mutuo, van a firmar. Y si no te paga, ¿qué haces? ¿Dónde solucionas tu controversia? Entonces antes de firmar, tienes que revisar esa cláusula en tu contrato. ¿Dónde voy a solucionar mis controversias? Esa es la idea, ¿ok? Esa es la idea de hablar de arbitraje. Eva, buenas noches. Buenas noches, doctor. Me quedó una duda con Ujú. respecto a las tarifas. ¿Hay un cierto porcentaje de acuerdo al tipo de contrato o la cantidad del contrato que se va a ir al arbitraje para cobrar esa tarifa? ¿Está Sí. legislado o lo pone el mismo Cada centro de árbitro? arbitraje define su tarifa de cuánto va a cobrar en honorarios, tanto para los árbitros, tanto para el secretario arbitral, tanto para el propio centro de arbitraje. Que el centro de arbitraje hace, digamos, el trabajo de administrar todo el proceso arbitral. Es como cuando tú te vas a un restaurante, Eva, ¿no? Es aniversario. Tu tóxico, ¿qué te dice? Amorcito, donde la tía veneno nomás, ¿no? O a veces te dice, no, amorcito, te voy a llevar a la Rosa Náutica. O a veces te puede llevar a la Choza Náutica. ¿De qué va a depender? De cuánto cuesta ese restaurante. Entonces, igual, tu cliente, siempre una pregunta de cajón que siempre me hacen es, doctor, ¿cuánto tiempo dura un arbitraje? Ya les he dicho el estándar, entre medio año, un año. Si es un tema de obra pública, puede durar 2 años, ¿ok? Pero nunca más largo que el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene un estándar de 5 años a 10 años para resolver tu caso. Ahora, otra pregunta fija que les van a hacer es, ¿cuánto me vale, cuánto me cuesta irme a un arbitraje? ¿Cuánto me va a costar pagarle los honorarios a un árbitro? ¿Cuánto me va a costar los honorarios del secretario arbitral, ¿no? Del centro de arbitraje, etcétera? Entonces, para eso hay tarifas. No va a ser la misma tarifa de la Cámara de Comercio de Lima que la tarifa del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio X de tal provincia. Cada uno maneja su tarifa. ¿En base a qué? A su experiencia, en base a su nómina de árbitros, en base a su reglamento, en base a lo que te ofrezcan. Por eso ponía el ejemplo del restaurante. Yo voy a pagar capricho porque sé en la Rosa Náutica me atienden bien, me dan la comida del día, el pescado está fresco, pero si voy a la Choza Náutica, me intoxico. Entonces prefiero pagar más, ¿no? Va a depender mucho de eso. Entonces, cuando tú quieras elegir un centro de arbitraje, vas a tener que ver la experiencia, su credibilidad, ¿ok? El tema de gestión, cuánto es la tarifa. Y ustedes pueden entrar ahí, Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de la Pontificia Universidad Católica, por ejemplo. Y ahí se van a dar cuenta que ahí tienen una calculadora. Imaginemos que la controversia sea de 1.000.000 de soles. En materia de contratación pública, los arbitrajes son millonarios. Los arbitrajes pueden ascender a 10 millones de soles, 30 millones, 50, 500.000 millones. Entonces, si tú pones eso, obviamente, pues, a ver, les voy a poner un caso, ¿ah? Si tu controversia es de medio millón de soles, más o menos un centro de arbitraje te va a cobrar unos 15.000 a 20.000 soles. Y el árbitro te va a cobrar más o menos lo mismo. O sea, vas a tener que tener en tu bolsillo, en tu chanchito, en tus ahorros, 40.000 soles. Porque vas a tener que pagar. ¿Ok? Vas a tener que pagar. Si no pagas, no corre el arbitraje.
Se va a suspender y si no pagas honorarios, se archiva tu proceso. Y ahí sí, frito pescadito, no solucionaste tu controversia y a llorar al río. ¿Ok? No, me voy al Poder Judicial. No, no te puedes porque es pactado en tu contrato de arbitraje. Entonces, para eso tú le tienes que decir a tu cliente, ¿cuánto te vale, cuánto te cuesta aproximadamente ese arbitraje? No te metas a arbitraje si no tienes platita. El arbitraje es costoso porque te ofrece celeridad, te ofrece confidencialidad, te ofrece especialidad, te ofrece un trato de árbitros exclusivamente para ver tu caso. En el Poder Judicial no. Por eso, en el sistema judicial, presentar tu demanda, pagar aranceles, te cuesta 200 soles, 100 soles. Ah, por eso esperas 10 años, ¿no? Y cuando vas, señor juez, ¿cómo va mi caso? Se está ventilando mi caso, y literalmente tu expediente se está ventilando, ¿eh? Hay un ventilador y hay como una ruma de 200 expedientes. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Vamos claros? A ver, Sí, corazoncito. doctor, Corazoncito, ¿si está Doctor, claro? ¿puedo hacer una consulta Sí, más? sí, sí. Dale, dale. Doctor, entonces me quedó otra duda. Si iniciamos un arbitraje, lo iniciamos, pero porque no se tuvo dinero, no se terminó, y en mi cláusula escalonada indica que el último es llegar al Poder Judicial. No, no puedo puedes, hacer Eva, juicio no puedes porque no terminó el pactar arbitraje. en una cláusula escalonada, no puedes pactar Ya. los dos, arbitraje o Poder Judicial o viceversa, no. Solamente cláusula escalonada puede ser trato directo, conciliación, y ahí defines cuál va a ser el tercer escalón, arbitraje o Poder Judicial. Escoge uno nada más. Pero no puedes decir en tu cláusula escalonada trato directo, conciliación, arbitraje y luego me voy a ir al Poder Judicial. O viceversa, no puedes. Es solamente uno. Ok, doctor. ¿Ok? Gracias. Ya. Hay otra pregunta interesante que me han hecho en el chat. Pero doctor, usted no está pensando en las personas humildes. Usted dice que el arbitraje sí es jurisdicción porque está en la Constitución del 93, el arbitraje es jurisdicción, se administra justicia, un árbitro puede aplicar control difuso, sí puede, pero cuesta caro, lo acaba de decir, doctor, no tengo ese dinero. Existe, ya, y tomen nota, existe el arbitraje popular. Repito, tomen nota para los que me han preguntado eso, que el arbitraje es costoso, que no es para humildes, ¿no? No, sí también está diseñado para personas de escasos recursos. ¿Ok? Eso se conoce como arbitraje popular. ¿Quién administra el arbitraje popular? Lo administra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cuál es la lógica? Llevar el mismo sistema arbitral para personas de escasos recursos. ¿Ok? Y tiene un reglamento, Arbitra Perú, búsquenlo ahí en internet. Arbitra Perú tiene un reglamento que solamente es para cuantías, aproximadamente, si no me equivoco, de 10 UITs. ¿Cuántas son 10 UITs? Cerca a casi 20.000 soles, 30.000 soles. Entonces, ese es el límite. Ese es el límite. Si yo tengo una controversia de 1 millón de soles, obviamente no vas a ser el gracioso, el Pepito del Vivo y poner en tu contrato, en tu convenio arbitral, me voy a ir a Arbitra Perú, arbitraje popular, en el centro de arbitraje del Ministerio de Justicia. No, pues, si tu controversia ya superó las 10 UITs, es porque tienes plata, de alguna manera. Entonces te tienes que ir a otro centro de arbitraje. Tienes que pensar, por eso, qué tipo de centro de arbitraje vas a elegir. Porque si tu controversia es, doctor, pero si tengo un contrato de alquiler, mi inquilino me paga 500 SO, ya 1000 SO. Entonces no supera las 10 UITs. Así no me pague todo mi contrato de 1 año, no va a superar. Entonces me conviene pactar arbitraje ante Arbitra Perú
someterme a ese reglamento de Arbitra Perú? Respuesta sí. Si tú ya has hecho tu cálculo que tu contrato, tu controversia no va a superar ese monto de Arbitra Perú, del reglamento, pacta Arbitra Perú, arbitraje popular. Pero si supera, no pactes, porque te estás haciendo harakiri. ¿Cómo es eso, profe? Que cuando tú quieres iniciar un arbitraje y tu cuantía supere, te van a declarar improcedente tu solicitud de inicio de arbitraje. Entonces, mucho cuidado con eso al momento de redactar tu convenio arbitral. ¿Ok? A ver, hay preguntas. A ver, ¿por dónde vamos? Analí, ¿tienes preguntas? Sí, profesor. Me acuerdo que cuando hubo las denuncias de los arbitrajes que había sometido las empresas de Odebrecht al Ministerio de Transportes, me parece. Ajá. ¿Ya? Cuestionaron cuando le declararon prisión preventiva a los abogados, a los árbitros. Estaban cuestionando de que ellos, la cuantía que ellos cobraban, prácticamente habían respetado el margen. El marco legal, sí, ya, ok. Que por cierto, si estamos hablando de los arbitrajes Odebrecht, son arbitrajes en contratación pública. Y que por cierto, esos arbitrajes al día de hoy, ya la Fiscalía, después de años, ya tiene su acusación. Entonces ya va a iniciar el juicio a nivel de ese proceso penal del caso arbitrajes Odebrecht, ¿ya? Pero ¿cuál es la tesis de la Fiscalía? La tesis de la Fiscalía es decir, ¿no? Los árbitros, esos árbitros, han recibido su coima a través de los honorarios. Entonces, cuando hacían un reajuste de honorarios, ahí venía la coima, encubierta. ¿Y cómo va a ser posible, señor juez penal, que estos árbitros cobren una millonaria cantidad en honorarios para resolver esta controversia? Y ahí citan, ¿no? Fíjese el cuadro, fíjese este cuadrito de la Cámara de Comercio de Lima, que sus honorarios por este monto son tantos. Y fíjense lo que cobraban estos árbitros, duplica eso. ¡Qué lisura! Ahí viene la coima. Y es por eso que estos árbitros han laudado a favor de Odebrecht. No todos, algunos, ¿ok? No estoy generalizando, pero es más o menos la tesis de la Fiscalía. Entonces, la Fiscalía, como solamente conoce derecho penal, no ha llevado este curso, pero si hay alguien que está viendo, conoce a los fiscales, explíquenle que en los arbitrajes hay tipos de arbitrajes. Entre ellos tenemos arbitrajes ad hoc y arbitrajes institucionales. Repito, para que tomen nota. Hay arbitrajes ad hoc y hay arbitrajes institucionales. Profe, en palabras sencillas. En los arbitrajes ad hoc, las partes ponen las reglas de juego. En los arbitrajes institucionales, las partes acuden ante un centro de arbitraje. Y ese centro de arbitraje pone las reglas de juego a través de un reglamento de centro de arbitraje. Por eso los reglamentos de la Cámara de Comercio de Lima son diferentes a la Cámara de Comercio de Cusco o al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Arequipa, son diferentes. ¿Ok? Porque son sus propias reglas. Y lo que comentaba Analí, hay algunos arbitrajes Odebrecht que fueron arbitrajes ad hoc. Entonces, en un arbitraje ad hoc, tú no te basas en la tarifa del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, porque no estás en un arbitraje institucional. Estamos en un arbitraje ad hoc. Y en un arbitraje ad hoc, las partes y los árbitros fijan de mutuo acuerdo los honorarios arbitrales. Y es válido por la complejidad que un tribunal arbitral reliquide honorarios. ¿Por qué reliquida, doctor?
Porque si tú en tu solicitud de inicio de arbitraje le has puesto pretensión A, pretensión B, pretensión C, y esto suma 20.000 millones de soles, ¿ok? Tú liquidas honorarios por esos 20.000 millones de soles en un arbitraje ad hoc. Y todos de acuerdo con pagar. Pero si ya en tu demanda presentas pretensión A, pretensión B, pretensión C, pretensión D, pretensión E, F, estás complicando ese arbitraje. O sea, hay más chamba. Y si ya era 20.000 millones de soles y ahora hay el triple, obviamente tú vas a tener como árbitro reliquidar tus honorarios arbitrales. Eso es más o menos lo que ha pasado en los casos, en algunos casos de los arbitrajes Odebrecht. ¿Ok? Eso es más o menos lo que ha pasado. Pero vamos a ver Doctor, qué una tenemos. consulta más. Si es que va a ser un arbitraje ad hoc, no, entonces no habría un límite fijado porque las reglas lo van a acordar entre las Las partes, ¿sí? Pero justamente ahí viene el acuerdo, pues. O sea, si yo te digo, tenemos, Claro. según tu solicitud, Analí, estamos hablando de una controversia de 50.000 soles. ¿Tú crees que en un arbitraje ad hoc yo pactaría que en honorarios me pague 50.000 soles? Me dices, oh, pero mejor estás cobrando igual que mi deuda, ¿no? La objetarías, la observas, la cuestionas, ¿correcto? Le dices, no, doctor, lo proporcional es que usted cobre pues 10.000 soles, pues, ¿no? Pero no me va a cobrar 50.000 soles. Entonces, Claro, eso es como parte del contratista, pero por ejemplo en los casos de Odebrecht, si por decir la cuantía de las controversias, consumando todos los puntos controvertidos, sumarían por decir 20 millones, ¿no? Y la otra parte que estaría de acuerdo para pagar esos honorarios según la cuantía de la controversia sería la entidad que maneja recursos públicos, ¿no? Entonces, ¿por qué arriesgarse? ¿Por qué la entidad se arriesga cuando no tiene 100% de que va a ganar en aceptar porcentajes ilimitados o muy altos? ahí va el tema, ¿no? Habría que preguntarle al procurador, en el acta de instalación de ese arbitraje ad hoc, ¿formulaste observaciones a esos honorarios? ¿Formulaste observaciones a las reglas de juego de ese arbitraje ad hoc? Y si el procurador solamente ha ido a sentarse y a firmar papel, ¿es culpa del arbitraje? ¿O es culpa del procurador que no hizo su chamba? Entonces, es que ahí no es un tema que no acepte, es un tema también de decir cuál va a ser los límites y cómo yo tengo que defender al Estado. Los procuradores defienden al Estado. Pero si tienes un procurador que no ha llevado un curso de arbitraje y te va a defender, mejor defiéndete solo, ¿no? Y eso a veces pasa. Hay mucho desconocimiento de procuradores públicos en materia de arbitraje. Y sobre todo arbitraje en contratación pública. Pero por eso tenemos que ser conscientes que al que va a defender al Estado es el procurador. Y el procurador ha tenido que observar oportunamente eso. Ahora, generalmente les doy un dato más. En materia de arbitraje en contratación pública, los árbitros, perdón, las partes son los que pactan los honorarios. Y finalmente, el Estado, por lo general, no digo al 100%, pero por lo general, no paga honorarios. Por eso yo les digo a los clientes que son privados, que son contratistas, lo usual en arbitrajes en contratación pública es que tu contraparte que debe pagar el 50% de honorarios arbitrales, de gastos arbitrales, no lo va a hacer porque vas a decir que es una entidad pública que no tiene presupuesto y entonces tú vas a tener que subrogar su otra mitad. ¿Ok? Así que vayan más o menos pensando
en que si tú te vas a ir a un arbitraje vas a tener que pagar el 100% de honorarios. Y de tu otra parte también. Y si los pago, si pago honorarios de la entidad, ¿eso me lo van a devolver en un laudo? Sí, te lo van a devolver. Eso es el tema de costos y costas del proceso. A ver, ¿qué más? Eva, ¿tenías preguntas? No hay preguntas. No, Fran, doctor. a ver, Gracias. ok. Juan. Bajemos la manito, por favor. Fran, ¿tienes preguntas? Sí, doctor, yo quería hacer un aporte rápido nomás. Es Ujú. respecto de, mencionó un poco la Contraloría, ¿no? Yo trabajo en la Contraloría y he visto bastantes contratos del Estado que algunos van a arbitraje, ¿no? Esperamos que el lado salga, ¿no? Para ver si hay perjuicio al Estado, ¿no? Ya lo que he visto es bastante común, es que el arbitraje sí, obviamente, ¿no? O sea, es una solución rápida, eficaz, pero hay un pequeño detalle. Ujú. El arbitraje no va a resolver los problemas del nacimiento. Cuando el contrato tiene cosas que no ha visto el ejecutor o la entidad, ya no se puede corregir ya. Y es lo que he visto. Al final se cierran en temas que no pueden corregir ya. A veces el contrato firman cláusulas o responsabilidades que son imposibles de cumplir. Yo le pongo un ejemplo rápido nomás. Bien, para hacer proyectos de inversión y todo eso, yo reviso bastante, como ingeniero, bastantes normativas. ¿Qué sucede? Las normas del Estado, muchas de ellas están bien hechas, pero cumplirlas casi sería imposible para muchas entidades. ¿Qué hacen? Obvian esa parte. Y luego el famoso contratista. ¿Qué hace el contratista? Como nosotros en nuestro país tenemos contratos, digamos, hechos a medida, no hay contratos estándares, hacen lo de siempre, reinventan las cosas. Y no sé por qué es esa costumbre de meter un montón de normativas en las bases. O sea, que como que el contratista debe ofrecer de todo. Y lo llenan de maestra de normas tras normas tras normas. Y llega la Contraloría y lo lee nomás, pues. Y al final el ejecutor ni la entidad que a veces pasa de gestión se hayan enterado qué tenían que hacer. Llega el arbitraje y el árbitro lo lee y ya nadie puede hacer nada. Entonces yo creo que el arbitraje es una solución grande, pero si me hace chueco el contrato ya no puede ser nada. École, mi estimado Fran, école. Y es por eso que no se deben dejar sorprender por legisladores, congresistas o personas que les venden lo siguiente. Hay que desaparecer el arbitraje porque el Estado siempre pierde y aquí los culpables son los árbitros o es el sistema arbitral, entonces hay que regresar al Poder Judicial. Esa mafia de algún sector del congresistas o personas que salen a hablar a ese nivel es porque quieren hacer su festín en el Poder Judicial. ¿Ok? Quieren patear el tablero. Porque lo cierto es que el arbitraje resuelve controversias. Es como un médico. ¿Acaso es culpa del médico que tengas cáncer? ¿O que tengas una enfermedad terminal? ¿O que te hayan atropellado? No, él va y va a curarte. Pero coge el muerto como viene. Cógele el enfermo como viene, como llega. En contratación pública, si no has hecho bien tus actos preparatorios, si has fallado mal en el proceso de selección, si has fallado en la ejecución de contrato y al final todo eso revienta y se va a solucionar en un arbitraje, ya tienes todo el muerto perdiendo, ya el Estado entra perdiendo, porque ha hecho mal su expediente técnico, porque ha hecho mal su expediente de contratación, porque ha gestionado mal su proceso de selección, porque en ejecución de contrato no ha administrado bien. Entonces, ¿cómo quieres que no pierda? Eso es lo que hay que analizar, no es un tema de que, no, que el Estado siempre pierde y que los árbitros siempre le dan la razón al contratista, no, que lisura, no es así. Entonces hay que analizar la raíz, de dónde viene, porque claro, si yo voy a fiscalizar como órgano de control, como Contraloría, yo no solamente tengo que ver el resultado, porque si yo tengo un laudo que me va a decir, aquí ganó el contratista y se está ordenando que el Estado peruano, la municipalidad, pague 100 millones de soles a favor del contratista, no puedo concluir pues que ahí hubo un tema de corrupción por los árbitros o porque el arbitraje no sirve, no. Yo tengo que ir a analizar todo ese proceso de contratación. ¿Cuál fue el error? Porque si le estás pidiendo ampliación de plazo, porque tu expediente de contratación o la entrega del terreno fue un desastre, ¿qué le vas a decir? O si has perdido un arbitraje porque le has resuelto mal el contrato sin cumplir las formalidades que te exige la ley de contrataciones
y has perdido, ¿qué le vas a decir? Has aplicado penalidades sin cumplir el procedimiento. ¿Qué va a hacer el árbitro? El árbitro le va a dar la razón a quien la tiene. ¿Ok? A quien la tiene. Pero hay que analizar cada caso en concreto y hay que ver más allá de la parte resolutiva, hay que ver todo el expediente. André, sí, ¿tenías preguntas, André, o no? Doctor, Sí. sí, justo bueno, he estado viendo unos casos por acá, por la localidad donde vivo. Ujú. ¿Qué pasa si digamos, ¿no? Un maestro carpintero hace un contrato con una municipalidad y de repente el valor del contrato supera los, no sé, cerca al $500,000 de soles, y pasa que la municipalidad incumple con el pago? ¿Qué pasa? Porque pueden ellos ir a, bueno, y bueno, cabe resaltar que el carpintero no tiene la cantidad para pagar, o sea, no tiene el dinero para pagar de repente el arbitraje, ¿no? ¿Qué sucedería ahí, A llorar al doctor? río. A llorar al río Porque porque sí he no, estado no. viendo que incluso, ¿no? O sea, esta parte de la parte del que ha contratado, o sea, el carpintero, a veces hacen huelga de hambre, se encadenan a la municipalidad. Si estás hablando Entonces, de contratos en materia de contratación pública, el caso del carpintero que le brindó un servicio a la municipalidad, en principio hay una obligación, ¿no? Podría iniciar una conciliación que es más económica. Si no hay, te quedaría el arbitraje. Pero a nivel administrativo tienes otras opciones como una denuncia administrativa y si no funciona la denuncia administrativa, una denuncia penal, ¿no? Pero digamos, la vía idónea es el arbitraje. O sea, si has agotado la conciliación, no hubo acuerdo, tendrías que ir a un arbitraje. No, es que el señor carpintero está quebrado, no tiene plata, no tiene ni para pagarse a nadie, que es lo que usualmente pasa, porque el Estado, si ustedes ven las noticias en el caso de salud, salud le debe a proveedores millones. Y esos proveedores dicen, pues yo quiero cobrarle, ¿cómo hago para cobrarle al Estado? Me encadeno, me hago huelgas. Ya, pero no es la vía. Tú puedes decir, ya entró un funcionario el día de hoy, luego viene otro funcionario, ya no está el funcionario, dice que se perdió el expediente, etcétera, mil cosas. O sea, el Estado para cabecear, en su mayoría, es un gran cabeceador, ¿ah? A alguien que le gusta patear el tablero es al propio Estado. Entonces, cobrarle al Estado hay que saber cómo cobrarle. Pero si tú no tienes, así como las empresas que le venden al Estado, ya han ejecutado, han cumplido, y el Estado no les paga, ahí vienen, pues, y nos dicen, oye, ¿cómo cobro, no? Y uno, como abogado, le tiene que decir, estas son las vías, la conciliación, el arbitraje. No, pero doctor, ni tengo, a la justa tengo para pagarle su honorario, señor abogado. Entonces tienes que darle otras alternativas, como una denuncia administrativa, una denuncia penal, que en honorarios no vas a pagar, pero bueno, es la vía larga, ¿no? Y tampoco es la vía idónea. Ojo, estás tratando de acorralar al funcionario para que haga su chamba y te gestione el expediente. Pero en principio no debería ser, porque ahí hablamos de la teoría del incumplimiento, ¿no? Y si ahí se aplica la teoría del incumplimiento, obviamente el Estado, quien es el llamado a cumplir sus términos contractuales, es el que falla. Y ahí viene el problema. Doctor, Ujú. comento eso de los proveedores, sí es usual, vienen a la Contraloría así, diciendo yo no tengo dinero para pagar, no me pagan, pero y la verdad es esta, todo en contexto, una persona para que gane un contrato por puertas de $500,000, no es que de la noche a la mañana un pobre que ha tenido $500,000 de soles en su brazo, ha tenido que tener experiencia en contrataciones. Así es. Ahora, que los proveedores estén acostumbrados a que siempre les paguen y nunca han querido meter conflictos para contratar a un abogado porque no les pagan, cambian de gestión, ese es un tema de ellos, porque una vez vino un proveedor a mí y me dijo, no me pagan que proveía, no sé, creo que papeles, creo así, ¿no? Y por miles de soles cada año. No me pagan, me tienen que pagar, señora, pero usted conoce que tiene que ir por la vía administrativa, por todo. No, pero me tiene que pagar, pero señora, es su responsabilidad. Y nunca leen ni su contrato, es lo peor. O sea, firman nomás y no leen ni las cláusulas ni las responsabilidades. Eso ya implica también pues, que la gente, cuando contrata con el Estado, así como cobra millones, también tiene que invertir, pues.
La gente piensa que todo es informal, ¿no? Es mi amigo, me hace el contrato, ya lo gané y ya va a salir eso. Y para que un carpintero gane un contrato de $1.000.000, los términos de referencia también tienen que ser complejos. Entonces, que no es Claro, tampoco tanto así que alguien es pobre y de pronto le sorprende y no me paga, ¿no? Los claro, adelantos y lo demás no es tan simple. correcto, pero ahí, mi estimado Fran, es el grado de responsabilidad de los funcionarios que están incumpliendo sus funciones. O sea, el Estado es el que tiene la obligación de pagar. Si el carpintero hizo su chamba, entregó lo que ha tenido que entregar, el Estado tiene que pagar su obligación. O sea, no es que el Estado es pobrecito, que no sabe, que es el funcionario, no. Aquí hay responsabilidad funcional. Es más, les doy un dato. La nueva ley de contratación pública, la ley 32069, constituye como falta grave el hecho que el funcionario no pague a tiempo. Entonces, si hay una empresa, el carpintero, ¿no? Como dice su compañero, acude a OSI, al control institucional, y dice, no me paga, quiero denunciar a los funcionarios de abastecimiento, al de logística, al de administrador, al titular de la entidad, se tiene que hacer esa denuncia, porque hay una falta grave, hay un incumplimiento de funciones. Y a veces pasa también que el funcionario dice, no, ¿quieres que mueva tu expediente? ¿Quieres que te emita la conformidad? ¿Cuánto hay? ¿Quieres que te mueva el expediente para tu pago? ¿Cuánto hay? Entonces, no digo que es la moneda común, pero puede pasar. Entonces, el funcionario, el contratista que a veces se ve en esos términos y no puede o desconoce ir a un arbitraje, obviamente está en su derecho también constitucional, porque es un derecho constitucional el de petición, de acudir a las instancias pertinentes, al órgano de control y decir, quiero denunciar a este funcionario que esté incumpliendo su función, porque hay un plazo. O sea, no es que el Estado te va a pagar cuando quiere, cuando se acuerda, cuando tiene dinero, no. El Estado cuando adjudica o cuando lanza un proceso es porque tiene presupuesto. Y esa partida presupuestal no la puede destinar mañana más tarde. No, contraté una empresa de limpieza, cojo esa partida presupuestal y compro otra cosa. No, esa partida es para ese proyecto, para ese contrato. Y los plazos para emitir una conformidad, para pagar, están en la ley especial. No, el Estado no puede incumplir eso, ¿correcto? Y es por eso que si uno termina en un arbitraje, los árbitros van a analizar los plazos, van a analizar los procedimientos, le van a decir, oye, pero usted, entidad, ¿por qué no ha pagado o no ha emitido la conformidad dentro de los plazos previstos en la ley? ¿Por qué si tenía 10 días o 15 días para pagar, no ha pagado? Este señor contratista ya cumplió su parte y dice que ha pasado más de 2 años y no le paga. ¿Cuál es la excusa? Entonces va a tener que laudar a su favor. Pero vamos al hecho, ¿no? ¿Eso debería pasar? No debería pasar. A ver, Saúl. A veces. Doctor, buenas noches. A manera de curiosidad, ¿no? Ya que se habló con contrataciones con el Estado, también tengo experiencia en eso. ¿Por qué la apelación cuesta carísimo? 3% de facturación. Prácticamente pareciera una mafia, pareciera una cuestión gangsteril para decir a la gente no apeles y me quedo con Odebrecht, no apeles. ¿Cuál es su opinión, por favor? Eso quien habla ha sido promotor que ese 3% para apelar en materia de contratación pública, antes que se consienta la buena pro, yo soy de los convencidos que se debe eliminar esa garantía del 3%. Y adivina qué logramos, mi estimado Saúl. En la primera versión de la ley 32069 se logró del 3% bajar a la garantía del 0.5%. ¿Me sigues, Saúl, o no? Del 3% que te pedían del valor total de contratación, solamente con la nueva ley 32069 lo bajaron al 0.5%. ¿Qué iba a acarrear eso? Fue materia de modificación. Déjame contarte el chisme, Analí, claro, déjame contarle el chisme a Saúl que no sabe.
Entonces, la primera versión de la ley bajó al 0.5%. Golazo. Para seas empresa grande, pequeña, todos pagaban el 0.5%. ¿Qué iba a permitir eso? Mayor apelación, que apelen. Los que no se prestaban para coimear en proceso de selección iban a apelar porque podían pagar el 0.5%. Era más accesible. ¿Ok? Pero ¿qué hicieron los congresistas? O bueno, ¿qué hicieron las empresas? Aquí las personas que no quieren luchar contra la corrupción. Dicen que quieren luchar contra la corrupción, pero no. Sacaron en unas disposiciones transitorias de una ley de endeudamiento público, que nada tenía que ver con ese tema, modificaron la ley. Modificaron ese extremo y dijeron, va a ser 0.5% si eres pequeña empresa. Y 3% se mantiene en todos los casos diferentes. ¿Cómo se llama la obra, Saúl? No quiero transparencia. No quiero transparencia. Inclusive era del 3%, era más, ¿no? Mucho antes. Gracias por ese dato. Ok, entonces, algún día, cuando ustedes sean congresistas, eliminen eso. No debería exigirte. No lo debería exigir. ¿Ok? Bien, terminamos con el origen del arbitraje, ¿ya? Terminamos con el origen del arbitraje. A ver, Analí. Profesor, antes de que ya termine con el origen del arbitraje, Ya. cuando mencionaba el compañero de que el contrato nace con un montón de errores o que los términos de referencia y especificaciones técnicas establezcan quizás obligaciones incongruentes, desproporcionales y que todo se va a ver reflejado ya en el proceso arbitral y posiblemente por todas esas deficiencias, errores de todas las personas que intervienen en todo el proceso, ya va a ocasionar que la decisión en el laudo sea favorable al contratista y todo eso. Pero ¿qué pasa cuando incluso eso se podría analizar bien todos esos detalles desde la formulación del requerimiento hasta todos los actos que han ocurrido durante la ejecución contractual o durante la fase de selección? ¿Qué pasaría si todo eso se analiza, al menos en la fase de conciliación nada más, como para que la entidad o el procurador pueda analizar esos errores o las posibilidades de tener éxito en un futuro proceso arbitral? Porque yo pienso, he visto de verdad, a mí me da pena también de que los funcionarios, por no hacer un informe al procurador detallado, como para que el procurador pueda decidir si va a una conciliación o no, ¿no? O al menos ya si se inicia el proceso arbitral, hay una fase conciliatoria, al menos para esa etapa, no sé si las normas podrían garantizar que los funcionarios o servidores de la entidad convocante le proporcionen la información que es necesaria para que el procurador y sus especialistas decidan si pueden conciliar y ya evitar tanto gasto al Estado al ver que, o sea, ¿por qué? Porque si ellos tienen la información completa para que hagan un análisis de costo-beneficio, evitarían tanto gasto al Estado. Eso es lo que te dice en materia de contratación pública, que hagan un informe costo y beneficio. Que en la práctica no se haga, y ese es otro tema. La ley y el reglamento de contratación pública te exige que hagas un análisis costo y beneficio. Y justamente la idea es que el Estado diga, oye, el contratista me está llevando a arbitraje. ¿Realmente tengo probabilidades de éxito si me llevo a un arbitraje? Si tu respuesta es no, te conviene conciliar. Si el contratista se está llevando un arbitraje porque no le has pagado, ¿qué quieres? ¿Vas a ganar? Entonces... Y no hay ningún, doctor, y no hay ningún marco normativo, al menos la Contraloría evalúa el actuar de los funcionarios, servidores que han debido proporcionar la información en su deberían momento. Fiscalizar y efectivamente determinar responsabilidad funcional sobre esos servidores o funcionarios que no han hecho su trabajo. O sea, ¿por qué
evitando un arbitraje y llegando a una conciliación, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no han querido conciliar? Entonces, ahí va el tema de responsabilidades, ¿no? Que en la práctica hay funcionarios que simplemente se cierran, es nueva gestión, no quieren saber nada y dicen, no, que me lo diga un árbitro, ¿no? Entonces, no debería ser así. La ley te dice otra Claro, cosa. sí. Sí, pero por ejemplo la entidad ha incumplido. Lo que más, por ejemplo, someten a controversia son ampliaciones de plazo que no han sido quizás respondidas en su momento o que ya por el tiempo que no han cumplido con el plazo de 10 días en emitir su pronunciamiento y tienen una aprobación automática, el contratista, ¿no? Pero aún así la entidad les aplica penalidad. ¿Por qué? Porque quieren evadir esa responsabilidad, o sea, quieren evadir esa responsabilidad de no haber analizado su solicitud dentro de los 10 días y haber emitido una respuesta. Como no han podido responder dentro de los 3 días, la salida para ellos es aplicable la penalidad. ¿Por qué? Porque entre comillas estoy garantizando los intereses del Estado. ¿No? Y obviamente el contratista invierte en una compra con fines de obtener una utilidad, ¿no? y el 10% de una penalidad es prácticamente más del margen de ganancia que ha previsto al querer participar en un proceso. Entonces, los funcionarios lo que hacen es querer tapar un error y esperar a que el contratista tenga la capacidad económica de someterlo a arbitraje y le puedan devolver, no sé, 10.000, 14.000 soles, ¿no? Y que no es justo en realidad que los funcionarios tengan ese tipo de actuar. Sí, también pasa. Ahí deberían ingresar también el órgano de control, ¿no? Pero bueno, son problemas que van a estar ahí, mi estimada Analí, por el desconocimiento, por el temor, por diferentes factores. Pero por eso es siempre, yo les enseño, traten de conciliar dentro de todo, ¿ok? Ya, ahí es las 11. Nos quedamos aquí, ¿ya? Nos quedamos aquí. Inclusive ya hemos hablado un poco, nos hemos adelantado un poco de los principios, etcétera. Pero bueno, ya está. Nos quedamos acá y el próximo jueves nos vemos, si Dios quiere. Gracias por el corazoncito. ¿Están despiertos o no? Ya cené, profe. Ya, entonces, nos vemos el próximo jueves. Las indicaciones del producto académico ya están publicadas.